a través del Zoom. Hoy continuamos con la tercera y la que será nuestra última sesión de enseñanza de pensar las relaciones y el desarrollo humano-naturaleza, que como ustedes saben es organizado conjuntamente por la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de México, por los cuerpos académicos en desarrollo sociocultural, heterogeneidad y desigualdad social, CIADES, y desarrollo sustentable, sociedad y ambiente del CEDES, actores sociales, participación y desarrollo alternativo de la Facultad de Ciencias Políticas de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Como saben, hemos tenido ya 2 sesiones, creo que todo el mundo ya hemos estado presentes. Seguiremos compartiendo con Guido Fernández Parmo, que saben también, es doctor en filosofía y que trabaja como docente en la Universidad de Morón y la Universidad Nacional del 3 de febrero. Ayer tuvimos oportunidad de conocer un poco más de ese trabajo y de estos espacios. Sí. Que es docente de filosofía de la ciencia, problemáticas antropológicas contemporáneas, antropología filosófica y filosofía latinoamericana. Igual que tendremos comenzará con la exposición de Guido y luego tendremos como comentarista a Freddy Torres Oregón, que aquí nos acompaña. Comenzamos entonces, Guido, con la exposición y sabemos que más o menos 10, cortamos, tenemos una hora, cortamos y pasamos a los comentarios de Freddy. Bueno, buenos días. Buenos días a todos, a los que están aquí, los que están en el Zoom. Y bueno, vamos a iniciar nuestro último encuentro. Y como vengo haciendo, hago un repaso y les digo hacia dónde vamos. Bueno, ¿qué fue lo que vimos? O si quieren, más atrás todavía. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? ¿Lo que hemos estado queriendo hacer? De alguna manera, podemos pensar que hasta acá todo lo que vimos es como revisar los fundamentos filosóficos, antropológicos, sobre nuestra relación con la naturaleza, en última instancia, que incluye, por supuesto, la relación entre los humanos. Es decir, sería como buscar cuáles son las tradiciones filosóficas o de pensamiento que están por detrás de nuestra manera de vincularnos con la naturaleza. A mí siempre me parece que es importante ir a esos fundamentos, ¿no? Para, bueno, si queremos cambiar algo. Y ya venimos anticipando desde el primer día y diciendo que estábamos en una época de un desastre que ya estaba en marcha en realidad, y que, bueno, el objetivo entonces es este, ¿no? Es, okay, si queremos pensar cómo modificar eso, si queremos pensar de qué otras maneras podemos vincularnos con la naturaleza, si queremos pensar, como voy a terminar diciendo hoy, otras maneras de comprender el trabajo, cómo trabajamos a la naturaleza, otras maneras de entender qué sería un desarrollo, porque hasta acá Occidente ha estado hablando siempre de que estábamos en el desarrollo. Y cómo sería posible que el desastre, ¿no? Siempre aceptando esa premisa del desastre, ¿no? Porque en un punto, si uno no se puede poner de acuerdo con eso, no tiene mucho sentido el diálogo, me parece, ¿no? Si uno no parte de un consenso relativamente común, de un diagnóstico acerca de cuál es la situación del presente, todo lo que podamos decir van a ser palabras como vanas en realidad, ¿no? Ahora, si aceptamos ese diagnóstico y queremos entonces pensar otras maneras de vincularlos con la naturaleza, otras maneras de entender lo que sería entonces un desarrollo que no conduzca a nuevos desastres o que nos saque del desastre, creo que hay que revisar esos supuestos. En la tradición occidental, cómo se entendió al ser y al cuerpo, y esto va a ser importante que lo recordemos hoy, que se lo entendió como una sustancia, como un ser contenido en sí mismo, que no necesita otro ser para ser. Eso daba lugar después en la biología al concepto de organismo, o de cuerpo-organismo, como también
un cuerpo que se define por su funcionalidad interna, por su integridad, por su pertenencia a una especie, por su supervivencia, por el egoísmo o la competencia. Podríamos decir que detrás del concepto occidental que hemos muchas veces aceptado de trabajo y de desarrollo, están, ¿no?, estos supuestos, ¿no? Lo que es el objeto del trabajo es esa sustancia, ¿no? Hoy lo vamos a ver. Y lo que se supone que es el desarrollo casi es ese sentido darwiniano de un crecimiento entendido sustancialmente, ¿no? Que tiene como problema algo que voy a decir hoy, que es que, y que estoy anticipando en el encuentro de ayer, es que la materia y la vida no tienen la forma de una sustancia. ¿Cómo entendiéndola como sustancia, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y entonces ahí hay una limitación. Si acaso el modelo del desarrollo y del crecimiento en el mundo capitalista y colonial nos lleva a este fracaso, o nos lleva, o ha sido un fracaso del principio, creo yo, es tal vez en parte por esto, ¿no? Que ha partido de la idea de que aquello que tiene que desarrollarse, crecer, y que de lo que depende nuestro bienestar, es una vida que se da bajo la forma de una sustancia. O sea, hay algo que está mal de entrada, ¿no? Bueno, va a ser un poco la idea del encuentro de hoy. Entonces, frente a esa concepción, ayer lo que vimos es, okay, ¿cómo entendemos la vida? ¿Cómo entendemos la vida si no es bajo la forma de la sustancia? Y eso puede entender, en primer lugar, la vida como una materia que es movimiento y creación incesante, y eso va a tener va a tener mucha importancia para modelos alternativos de trabajo y de desarrollo. O sea, empecemos a pensar que el trabajo que hacemos los humanos, o el trabajo que todos los seres hacemos, va movimiento incesante, ¿no? Trabajar va a tener que ver con eso. Y creo que ahí está la clave para entender modelos como alternativos a esta modernidad colonial y eurocéntrica del desarrollo y del trabajo, ¿no? Y del mundo social, aunque ahora vamos a ver que lo social no es algo ajeno al mundo de la naturaleza. Y entonces, esto es lo que hicimos. Bueno, y finalmente ayer lo que vimos es que entonces podemos, porque está bien construir conceptos, ya lo venimos trabajando, que es importante crear lenguajes nuevos, y ayer lo que vimos es que frente a esos conceptos de cuerpo propios de Occidente, habíamos pensado un concepto de cuerpo que nos va a permitir entender otros modos de trabajo y de desarrollo, ¿no? Crear ese cuerpo-relación, o el cuerpo-potencia, y el cuerpo-otro, ¿no? Si no partimos de la idea que lo que somos es este conjunto de cuerpos, difícilmente podamos modificar cómo trabajamos y cómo pensamos lo que sería, bueno, yo lo diría un trabajo vital, pero podríamos decir, ok, entiendo por trabajo vital un desarrollo alternativo, ¿no? Un concepto de desarrollo alternativo, que para mí va por ahí la idea de un desarrollo alternativo, ¿no? Es meterle al concepto de desarrollo esta ontología, ¿no? Esta concepción del cuerpo y la materia, lo que debe desarrollarse, generar el bienestar, es esa vida de la que estuvimos hablando, ¿no? Y no lo que creemos que son las especies, las sustancias. Voy a hablar de eso. Hoy, ¿qué vamos a hacer? En una primera parte, voy a revisar probablemente de manera rápida, porque creo que un poco es lo que entendemos todos, cómo Occidente ha entendido las relaciones humanas-naturales. Que de vuelta, digo, están a la base de nuestro desastre, por decirlo así. Y bueno, no es exagerado hablar en estos términos, ¿no? Parece que es un lenguaje coloquial, pero bueno, podríamos pensar que el capitalismo desde el principio se constituyó como un modelo basado en el desastre, ¿no? Basado en, ¿qué sería en el desastre? Basado en la aniquilación de la vida, ¿no? De eso que ayer entendimos como vida. Bueno, ahí pregunta alguien en el chat, desgraciadamente no me enteré a tiempo de este seminario, no asistí a 2 sesiones, sí, si van a estar disponibles, sí, después avisaremos. Lo que sería importante, Gabriela, es que te inscribas. Nosotros ahora en el receso vamos a mandar el formulario de inscripción.
bueno, o no sé cómo será por otro. Bueno, ¿cómo, ¿cómo entendió Occidente la relación humano-naturaleza y, en definitiva, lo que es el trabajo? Y, si quieren, en definitiva, lo que implicaría un desarrollo, ¿no? Porque es propio de esa modernidad eh, colonial y eurocéntrica la idea de que eh, esta nueva manera de relacionarnos con la naturaleza supone progreso, ¿no? Supone que es la forma de generar el progreso en la vida. Y ahí están esas categorías de racionalidad muy presentes, que están a la base de lo que siempre se entendió como progresar o incluso el desarrollo, ¿no? Cuando se ha pensado siempre en el desarrollo, los países en desarrollo, siempre se ha proyectado sobre esos modos de trabajo la idea de que hay desarrollo si hay eh, explotación de la naturaleza según la racionalidad colonial y capitalista, ¿no? Sobre todas estas cosas voy a volver un poco, ¿eh? No lo voy a dejar así como lo estoy dejando ahora. Bueno, entonces, ¿cómo entendió básicamente? Muy básico lo que voy a decir ahora, ¿eh? Nada nuevo, ni original, ni nada. ¿Cómo entendió Occidente la relación humano-naturaleza? Por supuesto, como ya dijimos desde Descartes, la entendió primero como distintos. ¿Se acuerdan? Distinto no era diferente, distinto. El humano y el cuerpo, que sería en este caso la naturaleza. Esto supone una concepción del humano propia del pensamiento occidental, y digo, siempre que estuve diciendo el pensamiento occidental, es ese pensamiento occidental, colonial, eurocéntrico, ¿no? Siempre ha pensado que el humano es un ser excepcional. Es decir, tanto en las filosofías, bueno, modernas y no modernas también, como en planteos como el de Darwin, que fue, bueno, no puedo decir, ok, Darwin nos metió en la naturaleza, ¿no? Nos dijo que descendíamos de los monos, o sea, una cosa que fue súper revolucionaria para la época, pero inclusive en Darwin está la idea de que el humano es un animal excepcional. Es decir, el humano alcanza una cualidad que no está presente en el resto de los animales o seres biológicos, ¿no? Que tiene que ver con la moral y con las capacidades intelectuales, ¿no? Cuando Darwin en El origen del hombre habla sobre la evolución humana, él le explica, bueno, cómo las facultades morales e intelectuales, que ya no estamos hablando más de biología ahí, definen la evolución en el humano. De algún modo, eh, está presente esta idea de que el humano ha sido, como Nietzsche había denunciado, la corona de la creación. Nietzsche dice, el humano no es la corona de la creación, ¿no? Esa mirada occidental es una mirada fuertemente antropocéntrica. Y esto quiere decir que es una mirada que sostiene que el humano está por encima de la naturaleza. Está por encima, está fuera, está apartado, ¿no? Sin relación. A partir de ahí, ¿qué es lo que aparece? Aparece la idea de que entonces la naturaleza está al servicio del humano. Yo les voy a dar un ejemplo de un autor que a mí me parece bueno, a mí, ya van a ver de quién hablo, que es que no estaría perfectamente alineado con este pensamiento occidental y que forma parte de lo que es la tradición crítica, solo para ver hasta dónde esa concepción está presente en el pensamiento europeo, que es Engels. Podríamos hablar de Marx también, pero yo creo que Marx es un poco más complejo. Si tenemos tiempo, voy a tratar de explicarles en qué sentido Marx se corre o se desplaza un poco del antropocentrismo, de lo que fue el joven Marx, de los manuscritos y el trabajo alienado, al periodo ya de la ideología alemana, de los Grundrisse y del Capital. Ahí hay un desplazamiento de esa... Pero no sé si va a tener tiempo, pero bueno, ahí hay algo importante. Entonces, le voy a decir algo de Engels, como decir, no del representante más cabal de esta tradición, que podríamos pensar, así como dije Descartes, podríamos decir, miles de filósofos, ¿no? Miles de filósofos que han apartado al humano de la naturaleza. Pero fíjense cómo Engels explica, lo pueden encontrar en la dialéctica de la naturaleza, o lo pueden encontrar en ese texto que es El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Digo, que está bueno porque justamente ese tema, o sea, cuánto tenemos animales y por qué no somos completamente animales. Ahí Engels entiende el trabajo como
dice esto, mira, voy a leer una cita, dice, primero dice que es una acción intencional y planeada. Sí. Si nosotros queremos entender qué quiere decir trabajar, que sería el modo de vincularnos con la naturaleza, y que sería exclusivamente humano, ¿no? Es por qué nuestra actividad es trabajo y no la de la abeja o no la de el gusano de seda. Porque en nuestro caso, nuestra actividad sería, primero, intencional y planeada, que tiene objetivos de antemano. Es decir, yo previamente me hago una representación acerca de lo que quiero, y el trabajo lo que busca es objetivar esa idea. Algunos me dirán, bueno, eso estaba en Marx, sí, sí, pero ahí hay algo más complejo en Marx, sí, si no me equivoco en mis estudios. Dice Engels, ni un solo acto planificado de ningún animal, porque claro, uno puede decir, bueno, pues los animales planifican, ¿no? Cuando el hornero empieza a fabricar su nido de barro, bueno, está planificando. Cuando va juntando las ramitas, el pasto, el barro, está planificando, sabe que va a ser, ¿no? Un nido de barro. Entonces Engels dice, ok, podríamos pensar que hasta cierto punto hay cierta planificación en algunos animales. Pero dice, ni un solo acto planificado de ningún animal ha podido imprimir en la naturaleza el sello de su voluntad. Dice, el hombre modifica la naturaleza y la obliga así a servirle, la domina. Insisto, pobre Engels, lo estoy agarrando para pegarle, pero me parece que está bien hacerlo desde ahí, porque agarrar a otros filósofos de otras tradiciones es mucho más sencillo, y si nosotros queremos tener un pensamiento crítico, tenemos que pensar del pensamiento crítico, ¿no? Y el lugar de esa crítica de la crítica es el lugar de lo decolonial, ¿no? De todo el pensamiento que busca hacer una crítica a ese locus de enunciación europeo, del que, bueno, inevitablemente no se zafaron completamente estos pensadores, ¿no? Pero dice Engels, y acá está donde uno ve por qué eran pensadores críticos, pero, dice Engels, la naturaleza toma su venganza. Es decir, Engels entiende efectivamente que el trabajo es la objetivación de la naturaleza. ¿Qué sería esto en términos de nuestros encuentros anteriores? Es que el trabajo es lo que convierte a la naturaleza en sustancias, en objetos, en cosas. De ahí, bueno, si puedo voy a hablar algo, y si no, los que lo conozcan ya sabrán, y los que no lo podrán buscar. Bueno, ahí está todo el fetichismo que Marx va a hablar en el Capital, ¿no? Es decir, si bien esto es propio del ser humano, porque de la madera extraigo una canoa, una herramienta, y eso fue siempre así, en el capitalismo eso ya sabemos se va a dar con una característica diferente, porque ahora lo que va a importar de esa objetivación no es su materialidad, sino su valor, ¿no? Con lo cual hay un desprecio incluso por ese objeto. Porque uno puede pensar, siempre el humano hizo esto, es lo que está diciendo Engels, el trabajo lo que hace es transformar la naturaleza en objetos, el humano le imprime su voluntad a las cosas, como un sello, fíjense, ¿no? La imagen del sello es clara, ¿no? Es como un espíritu que deja su marca en la materia, ¿no? Eso fue siempre así, eso sería la naturaleza humana, este tipo de actividad. Pero en el capitalismo esto se va a volver más grave, porque ni siquiera se trata de que el trabajo tenga como fin la producción de estos objetos. En nuestro mundo hay un desprecio por las cosas, por la materia. Ya vimos que la vida está en la materia, ¿no? Y dice Engels, pero la naturaleza toma su venganza, ¿no? ¿Y su venganza qué quiere decir? Que esta explotación de la naturaleza tiene consecuencias negativas para la naturaleza como para la sociedad. Bueno, algo que en principio es interesante, ¿no? Es decir, en un pensador que está reproduciendo ciertos supuestos fuertemente occidentales, como lo son la separación del humano de la naturaleza, un pensador que al mismo tiempo
quiere pensar críticamente ese trabajo, entonces se da cuenta que ahí hay otra cosa, que aunque esto sea trabajar, esa acción humana sobre la naturaleza tiene consecuencias. Y bueno, y la historia de la humanidad es un poco la historia del control de esas consecuencias. Si hemos podido controlar o no las consecuencias de lo que generamos en la naturaleza. Todo esto viene bien. Lo que pasa es que lo que yo voy a decir en un rato es que no existe tal separación entre el sujeto y el objeto. Pero para entender por qué esto es un pensamiento crítico, bueno, en Engels, ¿no? Es, bueno, entendemos que el trabajo es esto, pero también entendemos que el trabajo tiene consecuencias nefastas para la sociedad, ¿no? Sobre todo en el capitalismo. Entonces, esto que aparece en Engels, que como les vengo diciendo, en Marx se da de una manera un poco diferente, podemos pensar que lo que define es, en términos de lo que fue como los estudios sobre cultura material, define el mundo de, bueno, la cultura material, ¿no? De esa humanidad objetivada, ¿no? Y acá hay una cosa que es interesante del planteo que hace Tim Ingold, que es que cuando nosotros pensamos en la cultura material, nos quedamos con el sello que le imprimió el sujeto y no con la materia, ¿no? Entonces, en un texto que se llama en inglés Being Alive, que quiere decir estar vivo, y que hasta donde sé no está la traducción en español, hay una traducción en portugués, Ingold dice esto, ¿no? Digo, en esta concepción de que el humano le imprime su sello a la naturaleza y la convierte en un objeto, nos olvidamos de la materia, nos olvidamos de eso que no deja de ser la vida, y que cuando estudiamos, incluso pretendiendo estudiar las condiciones materiales, muchas veces lo que estamos estudiando es la parte espiritual de ese objeto, no la parte material, que es en donde se encuentra la vida, ¿no? Porque lo que hablamos ayer. Miren lo que dice Ingold. No me acuerdo si empecé el seminario así, pero lo voy a volver a leer. Dice, la antropología ha insistido durante mucho tiempo, y con razón, en que el camino hacia la comprensión se encuentra en la participación práctica. Uno pensaría entonces que como antropólogos querríamos aprender sobre la composición material del mundo habitado al involucrarnos directamente con las cosas que queremos entender. Aserrando troncos, construyendo un muro, tallando una piedra o remando en un bote. Un carpintero es alguien que trabaja con madera. Sin embargo, como ha observado Stephanie Boone, la mayoría de los antropólogos se contentarían con ver el trabajo en términos de la identidad social del trabajador. Las herramientas que utiliza, la disposición del taller, las técnicas empleadas, los objetos producidos y sus significados. Todo menos la madera misma. Los materiales han desaparecido. Es decir, lo que yo estoy llamando la materia, como esa potencia de vida, ha desaparecido en los estudios, pero que son estudios que implican un compromiso práctico, ¿no? Y dice, ¿qué perversión académica nos ha llevado y sus propiedades, sino de la materialidad de los objetos? Es decir, ¿qué perversión nos lleva a hablar de la dimensión espiritual, el sello, y no de la materialidad? ¿De qué están hechos esas cosas? Porque la vida está en la materia, ¿no? Y es cierto que en muchos estudios, tanto de la sociología como de la antropología, sobre cuerpos, de lo que se habla es de lo que se le imprime al cuerpo, y no de lo que es el cuerpo. Incluso, bueno, ayer hablamos de Foucault, ¿no? Y en un montón de teóricos del siglo XX que han sido muy valiosos para entender lo que le pasa al cuerpo. Pensemos en todos los estudios vinculados con, no sé, feminismo, teoría queer, ¿no? Bueno, la teoría queer empezaría a cambiar eso, pero siempre se ha hablado de cómo los cuerpos han sido producidos socialmente. Siempre se ha hablado sobre cómo lo simbólico marca los cuerpos. Cosas que son ciertas, por un lado. Pero no se habla del cuerpo como materia. Y lo que dijimos ayer está en ese cuerpo como materia, la vida del ser. Entonces, estos estudios que
que tienen que ver con, bueno, con muchos pensadores, ¿no? Que son los que han ido surgiendo en el seminario, lo que están haciendo es tratar esos cuerpos desde la materia de la que están hechos, ¿no? Bien. Entonces, esta separación entre la naturaleza y la cultura es otro de los supuestos que hay que eliminar. ¿Qué pasaría si le aplicamos nuestra concepción del cuerpo? ¿Qué pasaría si le aplicamos al trabajo? Porque, ¿quién trabaja? Claramente, ¿quién trabaja? Trabaja el humano sobre un cuerpo, que era la naturaleza. Y sabíamos que esto es una especie, y eso es otra especie, y que además esta especie tiene algo más, tiene un plus, ¿no? Que no tiene el resto de los seres, que es lo que le permite objetivar una idea. Tiene la capacidad simbólica de anticipar, de tener una idea para aplicarla a la naturaleza, ¿no? Ahora, si no hay distinción de especies, dijimos, o sea, si lo que somos nosotros no es un cuerpo que contiene una naturaleza o cualidades distintas, si todo cuerpo es una relación de cuerpos, ¿cómo entender el trabajo? ¿No? ¿Cómo entender qué quiere decir trabajar o cómo entender las relaciones entre la naturaleza y la cultura? Porque detrás de lo que yo estoy hablando, trabajo, estaría la oposición entre la naturaleza y la cultura, ¿no? La cultura es el objeto del trabajo, ¿no? O sea, el efecto del trabajo. Y como tal, es el producto de esta característica distinta que tenemos los humanos. Por ejemplo, la capacidad de anticiparnos, la capacidad de simbolizar, ¿no? Bueno, ¿cómo entender eso? Y entonces acá, aunque sea un poco ligero lo que voy a hacer, digo, no lo voy a explicar completamente, pero voy a decir esto. Tal vez uno de los textos, no diría que primero, porque forma parte de una tradición, pero que con más claridad, continuando la tradición crítica del marxismo, buscó pensar de otro modo la relación naturaleza-cultura, fue el Anti-Edipo de Deleuze y Guattari, por lo menos en ese primer capítulo. Aunque digo, no lo voy a poder explicar completamente, en ese capítulo Deleuze y Guattari intentaron continuar una línea de investigación que tuvo Marx desde sus escritos de juventud, pasando por los escritos de madurez, para de alguna manera decir lo no dicho en Marx. Es decir, en el Anti-Edipo, Deleuze y Guattari van a proponer una concepción de las relaciones naturales y la cultura en donde ya no se puede distinguir naturaleza y cultura. ¿Por qué? Bueno, porque ¿dónde está la naturaleza que no sea modificada por el humano? ¿Y dónde está el humano que no esté modificado por su propio trabajo? Que era la propiedad de Marx y de Engels, ¿no? Un poco lo hablamos ayer, ¿no? El humano se hace en el trabajo. No hay humano, no hay una naturaleza humana que no haya sido producto de su trabajo. Y al mismo tiempo, no hay naturaleza que no esté ya modificada por un trabajo. Entonces ahí entramos en una especie de, bueno, como dijimos ayer, como de relación de codependencia. Es decir, el humano se constituye en relación con la naturaleza que modifica y la naturaleza modifica al humano, de tal manera que no podríamos distinguir esto es humano y esto es naturaleza. Podríamos diferenciar la esfera de lo humano y de la naturaleza, pero no distinguirla. Es decir, los humanos nos definimos en relación con la naturaleza, pero como una diferenciación, no como una distinción, no nos separamos de la naturaleza. Pero sobre todo porque la actividad que transforma y que transforma a la naturaleza y que transforma al humano ya no es propia o exclusiva del ser humano. Perdón, que estoy dando vueltas, pero es lo que dijimos antes. Para decirlo así más bestialmente, si no aceptamos el pensamiento occidental, no podemos seguir afirmando que hay una naturaleza humana, que hay algo propiamente humano. Y entonces, ¿qué somos los humanos? ¿Cómo es que nos constituimos como humanos? Porque claramente nos podemos diferenciar. Y sí, somos diferentes a los árboles y las plantas. Entonces, no hay naturaleza humana. No hay naturaleza humana, eso da por tierra, está bien la expresión,
esa idea de que el trabajo es exclusivamente humano. No somos un espíritu, porque incluso todavía en Marx y Engels está esta idea de que hay algo consciente, simbólico, que se aplica a la naturaleza, ¿no? Y aunque está bien metida en lo material y es una relación dialéctica, sigue habiendo cierta distinción entre un sujeto que tiene una capacidad simbólica, una intención y un propósito que se lo aplica a la naturaleza. Entonces, el concepto que el Antiedipo propone para pensar de una manera no antropocéntrica al trabajo es el concepto de proceso. Y no importa el nombre que le pongamos, vamos a seguir llamándolo trabajo. O sea, a mí no me interesan como esas disquisiciones como academicistas, ¿no? Entendamos el trabajo de una manera que no esté centrada en lo humano. Entendamos que el trabajo se encuentra en toda la materia, porque nosotros somos parte de esa materia. Y esta actividad que siempre creímos era nuestra y exclusivamente humana, tal vez es una propiedad de la naturaleza o de la materia. Y entonces ahí Deleuze y Guattari proponen, tomando el concepto de vida genérica del joven Marx, en donde no podemos distinguir naturaleza y cultura, o industria y naturaleza, dice. Y eso es lo no dicho de muchos textos de Marx. Voy a tratar de traer esto de Marx que les anticipaba. Vieron que en los manuscritos filosóficos y económicos del 44, ahí Marx propone el concepto de trabajo alienado, ¿no? Y lo hace desde una mirada humanista, es decir, partiendo de lo que es cierta naturaleza humana, que él, bueno, define según ciertas características, dice, en el trabajo capitalista, esa naturaleza se ve como extrañada y alienada, ¿no? El humano es separado de su propia naturaleza o de su propio ser genérico, ¿no? Y entonces eso es una manera de pensar cuál es el problema de la sociedad capitalista, ¿no? Aunque Marx ahí estaba tratando de explicar el trabajo alienado en relación a la propiedad privada, y todavía no tenía tan claro la idea del modo de producción capitalista, sí está la idea de que en nuestro presente la manera de organizar la actividad productiva va contra la naturaleza humana, o va contra esa vida genérica del humano. Es decir, la crítica ahí está centrada en una concepción del humano. Es decir, hay un concepto humano que incluye tres elementos. O sea, el humano sería, la naturaleza humana sería vida biológica, somos naturaleza, y ahí es donde Marx se va corriendo un poco la tradición occidental, ahí está la crítica de Marx. Es naturaleza, es naturaleza biológica, es actividad productiva y es actividad consciente. El trabajo en el mundo capitalista nos separa, nos aliena de esos rasgos. Esa concepción, y bueno, uno un poco ingenuamente podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es el problema del capitalismo y de estos modos modernos y coloniales de pensar el desarrollo? Bueno, que van contra la naturaleza humana. Porque bajo esta explotación de la naturaleza y bajo este sentido del desarrollo, el ser humano se vuelve extraño en sí. Porque los humanos no nos reconocemos en nuestra actividad productiva, no nos reconocemos, dice Marx, en los objetos que hacemos, no nos reconocemos en la actividad productiva y no nos reconocemos en la propia naturaleza humana. O sea, una de las características, no es esto lo que quiero decir, pero estoy como respondiendo a los conceptos de ese joven Marx. En el capitalismo, yo no reconozco quién hizo esta binomio, ¿no? Esta es la que dice. Yo como trabajador no puedo ver mi espíritu puesto como sello en los objetos, por muchas razones. Y entonces, eso supone una alienación bastante fuerte, porque ¿qué sentido tiene mi trabajo? O sea, cuando yo puedo ver mi actividad productiva en el objeto, yo veo ahí mi humanidad en el objeto. Después, por supuesto, bajo las condiciones capitalistas, yo trabajo y no puedo reconocer mi propia actividad productiva, porque a mí me hacen trabajar en la fábrica, me hacen apretar un botón. ¿Qué tipo de actividad productiva es esa? Y todo eso tiene como consecuencia finalmente que el humano
no se reconoce en su propia humanidad. Porque la actividad que hacemos se acerca a la actividad reproductiva de los animales, trabajamos para comer. O sea, el promedio de los trabajadores trabaja para sobrevivir. ¿Qué es lo que hacen los animales? ¿Dónde está el proyecto consciente, el propósito? No hay nada de eso. Eso está buenísimo, ¿no? Uno lo lee y sirve. Y yo creo que sigue sirviendo para cierta comprensión, para entrarle al problema, ¿no? Porque hay que empezar por algo cercano a la gente. Un problema de la concepción del trabajo en nuestro mundo, un problema de la concepción con esto, ¿no? O sea, es un desarrollo vinculado con un modo de producción en donde los trabajadores no entienden ni qué están haciendo. Y no pueden identificarse con el proyecto de trabajo. Pensemos, ¿no? ¿Qué tipo de desarrollo es? Bueno, el mundo que tenemos. ¿Dónde está nuestra vida allí? Todo eso está muy bien, y insisto, y lo digo sin ironía, está bien, pero tiene un supuesto que es problemático, que es ese supuesto de que la crítica está basada en el ser humano. Cuando Marx empiece o entre en lo que se llama su etapa de madurez, que ahí está la dirección alemana y todo lo que viene posteriormente, de algún modo sigue teniendo alguna idea antropocéntrica del trabajo, pero lo que Marx empieza a pensar ya no es más el humano. Y la crítica ya no se dirige a las consecuencias sobre lo humano de la producción. Lo que Marx piensa es la producción, en donde el humano forma parte de esa producción. Él entiende que la producción la hacen los humanos, pero el problema que él está pensando es la producción, no es la naturaleza humana. Esto es complejo de entender, pero se puede fundamentar bien con la definición que Deleuze y Guattari dan de lo que es un concepto, ¿no? Y muy rápidamente, un concepto, piénsenlo, como una especie de perímetro que está compuesto por elementos que son inseparables. El concepto que es el pilar de la crítica en el joven Marx es el concepto de naturaleza humana, que contiene adentro biología, producción y naturaleza humana, ¿no? Y la conciencia. El concepto del Marx adulto, o sea, maduro, no es el de ser humano, es el de producción. Y dentro de ese concepto, como elemento está lo humano. Ven que es distinto. Una cosa es el concepto del humano y otra cosa es que el humano forme parte de un concepto. Digo, esto es bien difícil porque es muy filosófico, realmente. Está bien entenderlo de alguna manera para no confundir y no creer que es todo lo mismo, ¿no? Porque todavía en algunos estudios críticos actuales se desecha rápidamente que Marx era un antropocéntrico humanista que sigue pensando que el trabajo es, chao, olvidémonos de Marx porque no nos sirve para pensar las nuevas formas. Y hay que leerlo más complejamente, Marx, creo yo. Entonces, ese concepto de producción todavía en el Capital sigue teniendo adentro un elemento humano, ¿no? Es lo que dice Marx en el Capital respecto de cuál es la diferencia entre la abeja y el humano, ¿no? Que ahí Tim Ingold tiene un muy buen texto, que se llama La abeja y el arquitecto, pero sigue el título, pero si me acuerdo. El arquitecto y la abeja, reflexiones sobre el trabajo en los animales y en el hombre. En donde él, en fines de los 70, estaba empezando a pensar de manera crítica el concepto de trabajo. Y en ese texto Ingold se preguntaba si acaso los animales trabajan. Entonces, en Marx es cierto que está todavía esta idea de que el peor de todos los trabajadores aventaja a la abeja. ¿Por qué? Porque es consciente, porque proyecta, ¿no? Porque tiene una intención, tiene un propósito, y la abeja no sabe lo que está haciendo. Es como parte de su naturaleza. El hornero hace su nido, su casita, como parte, es una extensión de su naturaleza, que en la biología eso se llamó el fenotipo extendido. Un nido es como el fenotipo extendido de un pájaro. Es parte de su naturaleza. Pero en Marx ahí estaba la idea de que el problema era la producción. Y cuando Marx entiende cómo se trabaja, cuando lo explica en los Grundrisse y en algunos pasajes del Capital, en los Grundrisse puede estar un poco más claro eso, justamente una de las críticas que él va a hacer a la economía liberal es saber
distinguido, ¿se acuerdan la palabra, no? Haber separado las esferas de la producción, de la distribución, del consumo. Y una de las características de la crítica de Marx es no distinguir. No son esferas distintas, que supondrían que cada esfera tiene su naturaleza, ¿no? Sino que la producción se define en relación con el consumo, con la distribución. Y cuando Marx se ve entrampado en ese círculo vicioso, ok, pero entonces, ¿qué es lo que está primero? Si la producción depende del consumo, porque él dice que cuando se produce, se parte de una idea que define el consumo, qué quiero consumir, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso supone un objeto previo, que entonces implica que hubo una producción, es decir, entre consumo y producción, no podríamos decir que está primero. Eso es en lo que Grundrisse Marx dice eso. Y cuando entonces se da cuenta que parece ser que no salimos de un círculo vicioso, dice, pero lo que está en primer lugar es la producción. Después él no lo conceptualiza eso, pero es como si lo intuye, que la clave de la comprensión de lo que son los procesos de creación en el humano y en la naturaleza es algo que se llama producción. Esa producción que se empieza a alejar de la actividad humana y empieza a ser una actividad de transformación que atraviesa al humano, pero atraviesa al humano y también a las plantas y a los animales, ese es el concepto de proceso que aparece en el primer capítulo de El Antideísmo, ¿no? En donde Deleuze y Guattari van a tratar de, por supuesto, mostrar que no es posible distinguir la naturaleza de la cultura, que la naturaleza es siempre una transformación que va transformándose y en el medio transforma lo que son los humanos, que somos parte de ello. Y entonces, y cierro esta primera parte con esto, y vuelvo a Ingold. Ingold da dos ejemplos de lo que sería el proceso, que yo creo que son bastante claros, y se los voy a leer. Dice así. Muy a menudo, los humanos toman el relevo de donde lo dejaron los no humanos, como cuando extraen la cera secretada por las abejas para hacer las paredes celulares del panal de miel para su uso posterior en la fabricación de velas, como ingrediente de pintura, junto con aceite de linaza, yema de huevo y muchos otros brebajes, como medio de impermeabilización y como endurecedor de la marroquinería. Otro ejemplo es la producción de seda, que comienza con el consumo de hojas de morera por parte de las larvas de la polilla Bombyx mori. Las secreciones líquidas que emanan las glándulas de la larva se endurecen al entrar en contacto con el aire para formar filamentos de los que enrolla su capulla. Ahora sí, ¿no? Lo que está diciendo, está el insecto, está la planta, está el aire, son todas transformaciones. Ahí está el cuerpo en relación, ¿no? Está el insecto, el aire. Es todo un proceso de materia en movimiento y en transformación incesante. Eso es la vida, ¿eh? Y en definitiva eso es la vida, ¿no? ¿Cuándo decimos que algo está vivo? Y cuando veo cómo ese insecto come esto y va secretando y está la vida, en ese proceso de creación, ¿no? Para hacer seda, los filamentos de varios capullos se desenrollan y enrollan juntos, dando como resultado fibras de extraordinaria fuerza. Luego está la goma laca, un ingrediente esencial del esmalte francés. Este material proviene de las secreciones del insecto lac, que es el Coccus laca, originario de la India. Estas secreciones forman una capa protectora que cubre ramitas enteras de los árboles en los que se han posado las larvas de insectos. Se recogen las ramitas, se quita la laca y se purifica hirviéndola en agua. La laca en sí, que es insoluble, se concentra por evaporación y se estira en láminas que se endurecen cuando se enfrían. Uno podría preguntar, bueno, ok, pero en esos procesos de transformación, las transformaciones hechas por los humanos suponen conciencia, propósito, intención, y ahí todas las investigaciones que hizo Ingold a fines de los 70 y a principios de los 80 en su trabajo de campo con los Samis, ahí está un poco el fundamento de por qué no es el caso. Es decir, Ingold dice, la conciencia, como dijo Marx, no es algo que está en el individuo, es algo social. Es decir, ¿qué es? Es eso que acontece en las relaciones entre los que forman parte de una sociedad. Y eso existe en algunos animales. Pero no en algunos animales. El propósito, bueno, el propio Engels había dicho que en la naturaleza hay propósito.
no son mecanismos ciegos. No, eso era como el conductismo, ¿no? De creer que es el mecanismo de Descartes. ¿Se acuerdan? Que los cuerpos animales eran maquinitas que actúan ciegamente, ¿no? Entonces, si la conciencia es algo social, bueno, en algunos animales podemos encontrar conciencia. Si quisiéramos volar más lejos, que yo no lo voy a hacer, pero se podría hacer, Deleuze, en sus primeros libros, va a decir que la conciencia se encuentra junto a la materia, en todas sus formas, que la conciencia no es humana, y que entonces habría conciencia perfectamente en ese gusano cerebral. Eso es la conciencia, es la posibilidad de ser sensible a otro cuerpo, para transformarlo. Sí. Sí, me surgió una pregunta. En los animales cuando van a morir, por ejemplo, una vaca, un cerdo, que van a sacrificar, hay expresiones del animal en el rostro de la muerte. Ahí podemos decir que hay cierta conciencia de la muerte. No, yo no me animaría a decir conciencia de la muerte. Hay conciencia. Esto es lo que no, es para otra ocasión. Porque creemos que la conciencia, que eso que nos permite registrar lo que acontece, es exclusivamente humano. Esa es una mirada muy antropocéntrica de la conciencia. No diré conciencia de la muerte, porque capaz que eso lo tenemos los humanos, no sé, si otros seres tienen conciencia de muerte, pero sí tienen conciencia. Porque cuando el animal come, su cuerpo es afectado por, imaginemos, esas hojas que va comiendo el gusano, ¿no? Ser afectado, ¿qué quiere decir? Que registra el impacto que tiene ese otro cuerpo sobre uno. Y ese registro es una forma de entender la conciencia. No lo puedo. De verdad, para entenderlo es muy largo. Pero bueno, aceptémoslo como premisa. La conciencia está por todos lados. Y si no quieren ir tan lejos, la conciencia está en lo social. No es algo del humano. ¿Y qué pasaría si los animales forman sociedades? Como ya estudié un montón. Entonces habría conciencia. Entonces, la actividad que hacen esos animales sería trabajo. No, ahí está la película de Cantera de los Simios, ¿no? Un poco así evocando. ¿Cuál no escuché? Ah. Es como una inversión, ¿no? Lo que eran los simios son los humanos, y no sé si está bien planteado ahí. Bueno, Pero sí, pero supuestamente adquiere mire, conciencia. yo les recomiendo una película. Es un documental bastante fuerte, que se llama Vaca. Cow en inglés. Vaca. Y es un documental que sigue a una vaca lechera en un campo. Y lo interesante del documental es que la hora y media o dos que dura el documental, la cámara está puesta a la altura de la cabeza de la vaca. Y siempre la sigue. O al costado o atrás. Y uno, durante 2 horas, claro, de a poco empieza a sentirse tranquilo. Pero, claro, ¿qué incentiva? Uno siente la vaca, siente lo que siente la vaca. Y ahí están esos devenires que hablamos ayer, ¿no? ¿Sí? Y uno se da cuenta que en esa vaca hay sufrimiento, y hay conciencia, y que no es una máquina. Mírenla. Si no la consiguen, me la piden, porque yo la tengo pirateada, creo en la piratería, y entonces se las puedo pasar. El segundo ejemplo es el de la tinta, dice. Material imprescindible para el escriba medieval. Se utilizaron 2 tipos de tinta. Uno estaba hecho de negro de humo mezclado con resina. Para el otro, que se generalizó a partir del siglo XII, el ingrediente principal fue la agalia. Este es el tumor redondo del tamaño de una canica que a menudo crece en las hojas y ramitas de los robles. Se forma alrededor de la larva, de la avispa, de las agalias, que ha puesto su huevo en la yema del árbol. Las agalias de roble se recogen, se trituran y se hierven o se infunden en agua de lluvia, o vinagre de vino blanco. El otro ingrediente principal son las caparrosas, fabricadas por evaporación de agua de tierra ferrosa o vertiendo ácido sulfúrico sobre uñas viejas, filtrando el líquido y mezclándolo con el alcohol. Las caparrosas se agregan a la porción de agalia de roble y se revuelven bien con un palo de una higuera. Esto tiene el efecto de convertir la solución de marrón pálido a negro. Finalmente se agrega goma arábiga hecha de savia seca del árbol de la acacia para espesar la mezcla. El escriba ahora tiene su tinta, pero por supuesto, para escribir todavía necesita una pluma, hecha de la pluma de un ganso o de un cuervo, y un pergamino preparado mediante un largo procedimiento con pieles de terneros o cabras.
Ahí está todo metido, lo humano. ¿Por qué hacer un corte entre escribir sobre un pergamino y la producción de la galla en el roble? ¿No? Todo forma parte de una materia que va creando formas de vida, ¿no? Y es un proceso continuo, en donde hay seres diferentes, ¿no? Pero acá la galla, el roble, el humano, los animales conocidos, el pergamino, hay seres diferentes, pero son seres que se van diferenciando, ¿no? Mediante un proceso que no es más que la vida en su crecimiento, la vida en su creación. Ya estamos llegando a la primera parte, y voy a anticipar dos cosas. Si aceptamos esta idea del trabajo, que estoy poniendo muy brevemente, sería muy largo, y se puede hacer, ¿no? El trabajo, de hacer un trabajo más fino sobre los textos de Marx, podría exponer con más precisión todos los argumentos que da Ingold, pero bueno, si fue un seminario de Ingold hacemos eso, si fue un seminario de Marx hacemos eso, pero aceptemos estos supuestos. ¿Qué queda del concepto de trabajo alienado? ¿No? Es lo que voy a querer que pensemos hacia el final del segundo bloque. ¿Qué sería el trabajo alienado? Yo creo que podemos decir que efectivamente en el mundo moderno, o en el pensamiento occidental, o en el mundo moderno, ya sabemos, colonial y eurocentrado, el modo de trabajar, la producción, el desarrollo, se encuentra alienado, o es un proceso alienante, respecto de, ya no la naturaleza humana, sino de la vida misma. Eso va a ser lo que voy a querer explicar en el segundo bloque, dando algunas vueltas. Bueno, hasta acá la primera parte. Muchas gracias, Guido. Pasamos entonces ahora a los comentarios del doctor Freddy Torres. Me permito presentarlo brevemente. Freddy Torres Oregón es doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de México y tiene un postdoctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Xochimilco. Es investigador del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de México. Del mismo modo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y perfil PRODE, e integra el Cuerpo Académico Desarrollo Sustentable, Sociedad y Ambiente. Sus líneas de investigación abordan los conflictos sociales en el medio rural y la seguridad alimentaria en el medio rural. Adelante, Felipe, por favor. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de plantear algunos comentarios, espero que no sea más confuso que lo que ya estoy. Casi 10 días. No sé si para bien o para mal estudié economía al principio, y ahora ya casi relleno de la economía, pero bueno, pues son parte de los procesos que uno va ocupando en la vida, ¿no? Entonces, voy a repetirse, ya no quiero ser economista o quiero seguir. Pero bueno, el tema que planteas, Guido, es fundamental desde mi punto de vista para entender cómo se está proyectando hoy la misma vida. Decía el doctor Carlos Eduardo Maldonado, un filósofo también colombiano que ha estado con nosotros en sedes, en algunos eventos, y específicamente su estudio sobre la ciencia de la sustentabilidad. Y él ha planteado que las ciencias de la sustentabilidad son las ciencias de la vida, o sea, la vida misma. Y tiene una crítica fuerte a este pensamiento egocéntrico, occidental, y él considera que es una sociedad que nació enferma. Tiene casi 2000 años, pero es una sociedad que nació enferma ya de pronto, es decir, como el niño pequeño que nace enfermo de la madre, que ya tiene problemas al ser. Así la sociedad occidental, porque él considera que es una sociedad de la muerte. La muerte, y un poco relacionado con esta idea que plantea Guido hace instantes, es esta idea del desarrollo de la destrucción de la vida. Y todo lo que ya he señalado en esta idea del pensamiento occidental, un pensamiento binario, ¿sí? Con la que se conduce, es decir, todo es blanco o negro, es malo, es bueno.
es alto, es bajo, y así nos hemos conducido como ya como países occidentalizados. Entonces, me parece que es muy pertinente lo que comenta hoy en este día, esta mañana, acerca del papel central del trabajo y el concepto de producción. Y entonces quisiera referirme o plantear hacer una pregunta: si el concepto de producción clásico de Marx sigue vigente hoy en el mundo actual. Es decir, estamos asistiendo el trabajo como este proceso de producción de mercancías, de objetos. Ya los cuerpos, muchos de los cuerpos de la mano de obra, de la fuerza de trabajo, ya no tienen mucha vigencia en algunas áreas de trabajo. Están sustituyéndose por máquinas, robots, robots. Pero se plantea que dentro de 20, 30, 40 años habrá ejércitos de trabajadores o de cuerpos que ya no tendrán ninguna función en este sistema de trabajo capitalista. Entonces creo que este planteamiento que ha seguido hoy, esta mañana, es pertinente para entender hacia dónde vamos. Si esto es pertinente, porque no olvidemos también, desde la postura de los que defienden la posición ideológica occidental, que el capitalismo ha creado muchos beneficios desde su formación como un aparato ideológico y cultural, siglo XVI. Tenemos hoy de trenes, tenemos un sistema de transporte, tenemos un sistema de vida capitalista, tenemos escuelas, tenemos carreteras, tenemos autos. Es decir, todos estos objetos que tiene el sistema de producción capitalista es derivado de este pensamiento determinista. Tendría que preguntarse cuánto se está pagando o cuáles son los efectos de esto frente a la naturaleza. Y entonces, tú como filósofo quizás pudieras indicar, si es posible, por dónde se tendría que empezar a trabajar para plantear estas nuevas formas de ver la naturaleza, estas nuevas formas de ver la vida. ¿Desde qué ámbitos? Porque en la vida cotidiana, pues la gente dirá: ¿y a mí para qué me sirve la filosofía? Inclusive en las escuelas, en los sistemas educativos, las están quitando, las han quitado, ¿sí? Porque dicen: ¿para qué me sirve? Siempre pensando en esta propuesta de la utilidad del sistema capitalista. Pues, si esta cosa no me sirve, pues se desecha. Y el ámbito educativo no está en eso. Entonces, ¿por dónde podríamos empezar? O se debería de empezar a cambiar este paradigma de la visión de las cosas. Por el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema político, porque hasta estos 2 días, bueno, días anteriores, nos hemos centrado la plática en las bases filosóficas de esta relación humano-naturaleza, pero nos falta abordar la parte del sistema social, los sistemas sociales. Y es quizá lo que a la gente le interesa, a la gente promedio. ¿Y qué hago yo para estar mejor? En la filosofía, pues eso solo dejo a los filósofos, a los académicos. Pero a mí, ¿qué me sirve? ¿Qué me ayuda? Solamente está sufriendo los embates de un sistema económico, político, ideológico, que uno sabe que es un sistema injusto. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Por dónde transitamos? ¿Sí? Y bueno, yo creo que muchos de los compañeros que están aquí, que son sociólogos, han leído a Bauman, con esto de la sociedad líquida, ha leído a otros, a Poderti, otros estudiosos. Esta sociedad líquida, sociedad de cansancio, es una sociedad cansada. Antes, por ejemplo, los términos de hace 3, 4 décadas, los conceptos, las ideas, las motivaciones eran revolución, comunismo, igualdad, justicia, guerra nuclear, etc. Y hoy los términos más usuales
más vigentes en la juventud, en la sociedad, son, por ejemplo, el metaverso, la inteligencia artificial, el iPhone, el iPad, selfie, también sustentabilidad, por supuesto, cambio climático. Pero aquí le interesa, hoy, por ejemplo, un cambio radical, revolucionario en nuestras vidas. Me interesa. Me interesa más la individualidad, que es lo que tengo en términos materiales. Y esto es parte, bueno, yo creo que todos comprendemos, que soy un sociólogo, yo no soy sociólogo, pero creo que esta parte es fundamental de la ideología capitalista, del modelo neoliberal. No solamente es la parte económica del modelo neoliberal, sino es la parte cultural. Esa, la cuestión de la individualidad, el éxito, la riqueza, el yo, etcétera, etcétera. Entonces, yo preguntaría también, Guido, si, por ejemplo, en el arte se puede reconocer mi humanidad. Como ya no se está reconociendo en el trabajo, en los objetos y en las cosas de la humanidad, puedo decir que en el arte sí se puede considerar mi humanidad. Es decir, el arte sigue siendo una expresión muy humana, que no ha sido contaminada por la idea de la mercantilización de las cosas, que tenemos un poco más. Entonces, esta parte a mí me parece también interesante, y si más adelante nos das algunos puntos de vista y a estas preguntas, estos cuestionamientos, para pues, tener una idea por dónde transitar, por dónde plantear respuestas a este sistema que hoy tiene esta situación de opresión, porque fundamentalmente las ideas del progreso no se han cumplido. Lo que nos prometieron hace 300 años, en la modernidad y el progreso nos llevaría a un sistema más igualitario y más justo, no se está cumpliendo. Solamente hay que revisar un poco los estudios de Oxfam, que es una organización internacional que hace estudios sobre la desigualdad mundial, y es realmente difícil entender cómo, por ejemplo, la cuestión del ingreso a nivel mundial está concentrado solamente en el 10% de la población mundial, y el 90% vive en la subsistencia. Entonces, ¿dónde está esa idea de la igualdad, de la justicia, etcétera? Y son temas vigentes que hoy están en día, es decir, de mucha población, de mucha sociedad. El problema es que ya no hay esos referentes del cambio. Los sindicatos están apabullados, los sindicatos están en silencio, y eso que hoy tenemos medios digitales, medios de comunicación para publicar, para reenviar toda la información. Y hace 50 años, 60 años eran panfletos, como se publicaba la gente a través de una acción, de una idea. Y había cambios, había revoluciones, había transformaciones. Hoy que tenemos todo esto a nuestra posesión, no lo hay. Por eso decimos, citando a estos autores, estamos en una sociedad cansada, ensimismada. Entonces, ¿dónde estarían esos pivotes o esos resortes para levantar esta sociedad? Está en la parte ideológica, está en la parte económica, está en la reflexión de la naturaleza, cómo la estamos atacando y cómo la estamos destruyendo. Entonces, bueno, quizás lo que para mí ahorita resulta más fácil es plantear preguntas. Perfecto. No hago un análisis más profundo, pero bueno, esto surge de todos estos días que hemos estado escuchándote, y repito, uno como economista, la base filosófica a veces no son tan fuertes, pero bueno, esto me ha ayudado mucho. Yo aquí lo veo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, voy a tratar de hacer de continuar tus reflexiones. O sea,
me fui punteando algunas cosas para hacer ordenado y no perderme. Voy a retomar una primera cosa que dijiste respecto de qué pasaba con los cuerpos, con el metaverso, ¿no? Hay una primera cosa que es consecuencia de este modelo capitalista de explotación, y que en lo que voy a decir ahora voy a adelantar algo de lo que sería esa alienación no antropocéntrica, ¿no? Que yo creo que se puede recuperar ese concepto de alienación si uno le saca esa limitación humanista, porque recordemos que siempre esas concepciones de humano han respondido a una experiencia en humano. Una primera cosa que voy a decir, y que lo hemos experimentado todos fuertemente, pero que no fue novedad en la pandemia, es eso que está en el manifiesto comunista, algo así como todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? El mundo capitalista, claro, como el poder del valor o lo abstracto es lo único que rige el mundo de la producción, al capital le da igual si uno produce libros de Marx o iPhones, ¿no? Y también le da igual las religiones, se va, ¿no? Es lo que dice Marx ahí. Una de las tendencias de este modelo de explotación de la naturaleza, o de este modelo de desarrollo, si quieren, es la tendencia a profundizar lo abstracto. ¿Y eso qué es? A dejar de lado los cuerpos. Ayer decía, ¿no? El cuerpo es lo que resiste, ¿no? No, claro. ¿Por qué hay que profundizar lo abstracto? ¿Qué sería? ¿Por qué hay que profundizar que, bueno, yo me conecte en una clase a través del Zoom, que yo trabaje a través de mi computadora en la oficina, y todo lo que digo, para retomar algunas de tus ideas, ¿no? Bueno, esa es la tendencia del capitalismo en su nacimiento. Solo que ahora estamos en un momento donde en algunos sectores sociales, porque por supuesto no es en todos, esa tendencia se está realizando fuertemente, ¿no? Eso lo intuyó Marx. En los Grundrisse dice, en lo más avanzado del capitalismo, y lo dijo en el siglo XIX, ¿no? A mí me maravilla. En lo más avanzado del capitalismo, el trabajador va a saltar de trabajo en trabajo, indiferentemente de su subjetividad, ¿no? Claro, en el siglo XX no pasó eso. O sea, si vos empezás a trabajar en una rama de la producción, eras metalúrgico, ahí estaban los sindicatos, y tus hijos eran metalúrgicos. Chao. Ahora se está realizando eso que Marx lo dijo, no por decir que era un visionario, pero sí por entender cuál era la tendencia de lo que estaba, cuál era la tendencia, cuál era la naturaleza del capitalismo, que es su ser abstracto. Entonces, una primera cosa, muy chiquita, pero que tiene que ver con algo nodular del capitalismo, es no abandonar los cuerpos, ¿no? Porque en el cuerpo está la vida. Y nosotros estamos viendo una época en donde, sí, a los cuerpos hay que dejarlo de lado, es la gran estrategia de dominio y de control de nuestra época. Si el cuerpo es lo que resiste, bueno, dejemos afuera los cuerpos de las relaciones sociales. Y ahí entonces el dominio se profundiza enormemente. Eso es una primera cosa. Después, una segunda cosa, bueno, ¿para qué sirve la filosofía? Bueno, la verdad, qué sé yo vengo de la filosofía y podría defender siempre la filosofía, pero más que filosofía, lo que importa es el pensamiento crítico. Porque ya, ¿qué sé? Porque hay filosofías que no son, que no son positivas para modificar el mundo en el que estamos. Entonces, lo que importa es el pensamiento crítico, venga de donde venga, ¿no? Y tal vez, como venimos hablando en estos encuentros, también tenemos que empezar a abandonar ciertas divisiones disciplinares. Y lo que importa es que haya crítica. Y como dijimos rápidamente hoy, casi que haya como una crítica crítica, ¿no? O una crítica, no sé, en nuestro caso, de colonial. ¿Qué es esto, no? Que continuemos la tradición crítica, porque yo creo que sería un error gigantesco abandonar la tradición crítica como que viene de Marx, pero, bueno, profundicemos la crítica. Y llevemos el pensamiento de estos pensadores más allá de lo que dijeron. Y eso es poder inscribirlo en este mundo colonial, ¿no? ¿Qué sirve? Sí, bueno, sirve. El saber siempre nos hace más
Es una manera de resistir el pensamiento. Uno resiste cuando tiene pensamiento crítico. Cuando no tiene pensamiento crítico es mucho más fácil ser sometido, ¿no? Como cuando uno no tiene cuerpo es más fácil ser sometido, ¿no? Porque dije que el cuerpo era el que resistía al poder también. Y después, solo por resumir muy rápido, una cosa que dijiste, como qué hacer, ¿no? Ahí hay una idea, todo es muy complejo, es muy difícil de responder esas preguntas, ¿no? Pero hay una idea de Maurizio Lazzarato, que es un filósofo italiano que últimamente empezó a tener algunas cosas más interesantes de lo que venía haciendo, en un libro que se llama El capital odia a todo el mundo, dice que la característica del neoliberalismo de nuestra época y el gran problema que tenemos es que desapareció del horizonte la revolución. Y claro, ¿qué política puede haber sin el horizonte de la revolución? Y yo creo de verdad que si no recuperamos el horizonte de la revolución, y habrá que pensar de qué revolución estamos hablando, la política producir lo mismo, no sería verdaderamente política, ese es el poder del dominio, ¿no? Si entendemos por política la política revolucionaria. Eso es un problema. Si nuestras prácticas y nuestros pensamientos no están definidos por ese horizonte, yo creo que como horizonte, ¿no? Si me viene a la cabeza algo que no lo tengo bien claro, y capaz que está mal lo que estoy diciendo, estoy equivocado, pero a mí, para entender lo que es el horizonte de la revolución, se me viene una cosa que aparecía en Kant, que era el concepto de idea, ¿no? Kant decía, nosotros no tenemos idea de mundo, porque no podemos conocer lo que es el mundo. Yo puedo conocer nuestra aula, ustedes, ¿no? Y sé que el mundo es eso que estaría más allá de estas experiencias que tenemos y que estaría unificando todas las experiencias múltiples. Para mí la revolución tiene algo de eso, debería tener algo de eso, como una idea reguladora, ¿no? Porque es aquello que te marca un destino, ¿no? O un proyecto, una dirección, ¿no? Y bueno, y eso, ¿no? Porque yo creo que en el trabajo, en el mundo moderno capitalista, bueno, en la concepción que entendemos, supone una idea futura de crecimiento, y el concepto de progreso y desarrollo moderno europeo es como sacar lo que está atrás y hacerlo crecer, cuando el desarrollo sería justamente ir más allá del presente. ¿Sí? Desarrollar propiamente no sería hacer crecer lo que está, sino poder justamente superar el presente, ¿no? Y para eso hay que pensar en ese horizonte. Habría que pensar un modelo de trabajo y de desarrollo con el horizonte de una revolución. ¿Y qué sería la revolución? ¿Es tomar Estado como hizo Lenin? Bueno, no sé, pero como mínimo, ¿qué sería? Sería transformar nuestras relaciones con la naturaleza, que como vengo diciendo, es las relaciones de trabajo que comprometen a humanos y a no humanos. Y hay que trabajar desde ahí. La política tiene que poder modificar eso en la práctica. Y bueno, ahí hay una idea. Para mí, esa idea del horizonte de la revolución, si no se recupera eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué estamos haciendo cuando, bueno, un proyecto para generar una represa en tal lugar, hagamos un proyecto para producir, no sé, energía solar? ¿Qué es lo que estamos haciendo si no vemos la realidad? Estamos tirando en falso, ¿no? Se habló mucho de la dimensión temporal de la que no pudimos hablar, ¿no? Y el desarrollo capitalista es un desarrollo en falso, en realidad, porque no tiene proyección a futuro, propiamente, porque el futuro es la dimensión de la novedad y de la creación. Entonces, hay que, hay que tener otras experiencias de lo que es el trabajo y lo que implica trabajar, lo que implica, bueno, hacer algo en la naturaleza. Bueno, no sé, podemos hablar todo el día de esto, ¿no? Pero yo creo que hay una idea importante, que es una idea profundamente política y que ha sido una de las grandes victorias del capitalismo, que desaparezca ese horizonte. En Latinoamérica lo vivimos, bueno, vengo de Argentina, lo sabemos bien, todas las dictaduras militares. Eso pues, el objetivo básico es aniquilar literalmente, corporalmente, el horizonte de la revolución. Y de ahí en más, empezó ese crecimiento en falso del capitalismo.
Es un crecimiento, un desarrollo en el lugar. Porque no hay novedad propiamente, porque como digo, el capital es indiferente a la forma concreta. Ok, bueno, hasta acá, yo no paro. Eduardo. Muchas gracias. Sí. Adelante, ahora preguntas, comentarios que tengamos Sí. por aquí. Y ahora leo Ah, gracias por lo del chat. Ahora leo el chat, ¿eh? Sí, Estamos volviendo a nuestras divisiones de castas. La casta presencial. Sí. Dale, Eduardo, gracias. Gracias, gracias. Empezó diciendo el doctor Freddy que había estudiado economía y que ahora ya no quería ser economista, economía o no sabe qué es ahora o qué quiere ser. Me hizo recordar a Gustavo Estevas, que fue una persona que estuvo en esta misma aula impartiendo un seminario sobre el desarrollo y la paz. Y Gustavo Esteban, él se consideraba un intelectual público desprofesionalizado. Era la crítica profunda que hacía a su formación en las universidades. Y él fue el primer crítico en América Latina del desarrollo. También fue el fundador de la Universidad de la Tierra, en Oaxaca. Una universidad obviamente anticapitalista, antipatriarcal, antipensamiento eurocéntrico, los desarrollos otros que son los desarrollos indígenas. Esto nomás como de entrada, pero mi intervención va en función de cómo me parece a mí que hemos entrado hoy en día a la comprensión un poco ya más concreta de esto que lleva por título este seminario, las relaciones hombre y naturaleza, a partir de ese pensamiento occidental. Y en el texto del cual hizo referencia Guido, como importante para criticarlo también en esa perspectiva crítica de Engels, hay un asunto que también a mí me ha llamado siempre la atención, y es que el planteamiento de Engels está también en que la gran producción y el desarrollo de la sociedad está en la propiedad privada. Entonces, esa propiedad privada es gran parte del origen del capitalismo, que no termina de hacerse, sigue siendo los procesos de desposesión violenta y de todas las formas en nuestra América Latina, pero como un proceso que está ligado también a ese desarrollo, a esa crítica que estaba planteando al desarrollo. Y me parece que lo también es occidental, esa matriz filosófica del pensamiento occidental, va en ese sentido de la separación de lo que es la separación de lo humano con la naturaleza. Y creo que aquí entonces, desde mi punto de vista, encajona muy bien también ese concepto de la alienación de las relaciones humano-naturaleza, como lo estás diciendo, pero por supuesto que ese es un concepto también bastante complejo, de la alienación en Marx, que trabaja mucho y lo expone, pero no sé hasta dónde, hasta dónde es pertinente entenderlo en el sentido de como tú vienes explicándolo, entendiendo ese concepto como la separación del trabajo, del objeto que producen los hombres, en esa separación de la mercancía, que lo hace también ser al mismo trabajador una mercancía más en el sistema. Y si esto es así, entonces también estaríamos pensando, si fuera así, estaríamos pensando que estamos en un desarrollo, como tú dijiste, alienante y de alienación, que como tal contribuye a ese proceso de dominación y de destrucción de la naturaleza. Y solamente, no sé que el curso no es, solamente quiero retomar algo que comentó el primer día la compañera de la Universidad de México, y es que si vemos esto desde el pensamiento crítico occidental o no occidental, si lo vemos desde el pensamiento de lo que es las cosmogonías indígenas o las filosofías indígenas en América Latina, esto lo podemos resumir en cómo los indígenas plantean de que dicen, la naturaleza no nos pertenece, nosotros somos parte y pertenecemos a la naturaleza, en esta crítica que tú estás haciendo de la separación, y cómo es que estas filosofías no la separan, sino que la integran, al decir eso de la madre naturaleza y demás que suele escucharse con frecuencia. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Solo una cosa, o dos. Hay algo en la propiedad privada que también, así como se eliminó el horizonte de la revolución, se eliminó la crítica a la propiedad privada. Yo creo que es el límite del desarrollo capitalista. Ese, ¿no? Eh, eh, hay bastantes, hay interpretaciones diferentes respecto en los marxismos actuales, de todo tipo. Curiosamente se abandona la crítica a la propiedad privada. Y yo creo que es eso, así como no se puede pensar la política sin el horizonte de la revolución, no se podría pensar una política de izquierda crítica sin pensar la crítica a la propiedad privada. Porque la propiedad privada es un principio de exclusión. Ese es. Todo esto que yo estoy explicando filosóficamente, desde el punto de vista histórico, en el modo de producción capitalista, ese principio de exclusión, el límite, todo lo que estuvimos hablando, la sustancia, era propiedad privada. No sé, no, después habrá formas y formas de trabajar contra la propiedad privada, ¿no? Pero ahí hay un límite. Si no, hay que como mínimo reconocer que eso impone un límite a la capacidad productiva, ¿no? El capitalismo desarrolla, es productivo por, bueno, por la propiedad, pero ahí eso mismo es su propio límite interno, ¿no? Respecto a la alienación, si entendí bien, lo que planteabas, tal vez bueno, lo expliqué muy rápido, ¿no? Claro, en Marx no hay separación, ¿no? No es, el hombre no está separado en el sentido que no es un ser distinto. Tal vez el concepto de fetichismo del capital permite entender mejor cuál es el problema de la producción en el capitalismo. Y eso, a eso iba cuando dije que cambia el foco. En el joven Marx es esa naturaleza humana y después es la producción. Y el concepto de fetichismo nos permite entender que el problema es que, bueno, lo que sabemos que es el fetichismo, ¿no? Que la naturaleza se vuelve cosa, los humanos nos volvemos cosas y las relaciones son relaciones entre cosas, con todo lo que supone eso. Yo voy a querer, solo por, tal vez como estratégicamente, poner el concepto de alienación, así como dije que el concepto de alienación es un concepto que en un primer acercamiento a hacer la crítica al capitalismo es útil porque está en una comprensión casi de sentido común. Podríamos pensar, utilizar ese concepto con el mismo sentido estratégico, no como la representación del problema de la realidad, sino como un concepto que permite prácticamente generar comprensión y crítica. Y como algo voy a decir al final, sí, sí, creo que se puede pensar de la alienación respecto de los procesos, del proceso. Alienación respecto del proceso. Pero bueno. Y bueno, y eso sí. Ok. Bueno, leo el chat. Esperen, porque ahora se me hizo una ventanita chiquita. Dice, en la dialéctica humano-naturaleza, Locke argumentaba que el hombre tiene derecho de apropiarse de la naturaleza y a través de su trabajo transformarla hasta el límite y materializarlo en mercancía, con valor de uso y cambio. Teoría del valor, trabajo marxista. Sin embargo, esta racionalidad individual no siempre se traduce en calidad de vida humana. Más bien, diría el mismo Marx, en el largo plazo, los efectos negativos sobre la humanidad serán crecientes y irreversibles derivados de la degradación de la naturaleza. A pesar de esta realidad, el poder del capital sigue colonizando tanto la naturaleza como la propia humanidad. Visión occidental en detrimento del bienestar social. ¿Cómo asociar sustentabilidad, sostenibilidad como símil de calidad de vida ante estas grandes contradicciones contemporáneas, capital, naturaleza, humanidad? Bueno, de vuelta hay que ver qué son esos conceptos y cómo los entendemos, pero no sería posible entender un concepto de sustentabilidad dentro de esta experiencia de modo de producción, este concepto colonial de la explotación de la naturaleza, de los pueblos. Bueno, tal vez después no hace falta pensar en esos conceptos, pero yo creo que si no se modifica el modo de producción, no tiene demasiado sentido pensar en modos o sistemas de sustentabilidad, ¿no? Después ese modo de producción se puede modificar en escalas más locales o en escalas más globales, ¿no? Pero eso es el movimiento en falso, ¿no? Es creer que entonces hagamos un modelo sustentable
hagamos un modelo de desarrollo inclusivo, pero si no cuestionamos los supuestos capitalistas, ¿no? Occidentales, coloniales, de esos modelos, no habrá nunca ni desarrollo verdadero ni sustentabilidad. Bueno, creo que no hay más en el chat ahora. No. No. ¿Alguna ¿Alguien otra más tiene una participación pregunta? aquí? Sí, dale, Oliver, Oliver, sí. Gracias. Sí. Espera, Oliver. Bueno, primero quería comentar, creo que, pues en el primer capítulo, ¿no? Iniciando con el paseo del esquizo, Deleuze y Guattari, digamos, dan cuenta, ¿no? de un movimiento, en este caso del capital, esta maquinización. Y bueno, a partir de ello mencionan esto, de que la falsa conciencia es la conciencia verdadera de un movimiento falso. Y ese tipo de tecnología y de maquinización lo que hace es aumentar la semática del capital. En ese sentido, me parece importante, digamos, la perspectiva que ellos van generando en estas propuestas, porque de alguna manera también, me parece, se hacen cargo, ¿no? de la falta de algún concepto, no solo ellos como tal, sino y un conjunto de autores propios de esa época, que también van a dar cuenta de la ruptura con una imagen de revolución específica, de emancipación social particular, totalizante, de alguna manera cerrada y sintética, que también tiene como cierto halo por ahí modernista, ¿no? O sea, si bien esto de Benjamin, ¿no? que la revolución no es una carrera de dos trenes, sino es jalar la palanca al tren para frenar ese movimiento, y en general, pues gran parte de los procesos revolucionarios emancipatorios de esa época tenían, ¿no? ciertos elementos que los convertía de alguna manera en un movimiento no necesariamente emancipatorio, o deudas específicas, temas género, diferencias, colonialidades, que no estaban en el lenguaje de esa época y que se han producido y se han generado esos conceptos que nos permiten mirar la importancia y la relevancia de ello. En efecto, se echa de menos una imagen de revolución, o el que el tema de la revolución y del cambio social sea tan central dentro del pensamiento crítico, pero en efecto también, ¿no? hay un conjunto de nuevos conceptos que nos han hecho más sensibles respecto de distintas dimensiones que habían sido negadas en ese sentido por ese tipo de movimientos o por ese tipo de experiencias como tal. Y bueno, pues no se ha hecho tanto énfasis en el tema de Lacan, ¿no? y digamos, cómo retoman ellos justo para alejarse de la tendencia heideggeriana de gran parte de los autores contemporáneos, y a partir de ello cómo pues logran armar, digamos, una perspectiva que permite pensar procesos de territorialización, desterritorialización, de codificación, descodificación, ¿no? y todo este conjunto de elementos que están articulados y que permiten pensar la interrelación de esas dimensiones, no es solo explotación, ¿no? Además y tiene que ver con la producción de un imaginario, y una dinámica deseante, ¿no? Cómo el deseo se incorpora a esta lógica, y bueno, permite producir esa imagen de felicidad, de progreso, de este conjunto de ideas. Entonces creo que justo ya sí hay un conjunto de deudas, ¿no? de las que se hacen cargo para producir conceptos que permitan entender al poder de manera distinta en este caso. Segundo punto, la manera en la que el poder se venía pensando, sobre todo en este caso desde el pensamiento crítico y el materialismo histórico, quienes más se decían a sí mismos materialistas, resultaba que para pensar al poder no lo eran tanto, ¿no? Se hablaban de falsa conciencia, de ideología, de hegemonía, y no habían conceptos materialistas como los que Foucault, Deleuze, Guattari proponen para pensar al poder, ¿no? Y además, no que está allá arriba o que está en la burguesía nada más, sino que nos atraviesa y nos constituye, y es una invitación a hacernos cargo de ello, ¿no? También. Entonces, eso creo que también es un tema por ahí importante, ¿no? Todas estas rupturas, cómo nos permiten entendernos como en interrelación con ello, ¿no? Esta capilaridad del poder que va generándose a través de este tipo de teoría. Y pues bueno, esa parte como de la dimensión, digamos, imaginaria, ¿no? La interrelación de esta dimensión y cómo esa producción deseante se ve incorporada también en ese sentido en un proceso constante de subjetivación y de codificación. En general pues, lo comento porque sí, o sea, la idea de naturaleza que se tiene se va transformando con esta producción conceptual. Obviamente es algo
No es que absolutamente todos tengamos necesariamente, ¿no? De manera clara, ¿no? Todo este conjunto de herramientas como las has expuesto, por ejemplo, en estos días. Sin embargo, sí, el pensamiento en generación, ¿no? En estas décadas, pensando en retrospectiva, cómo había ciertos imaginarios o ciertos procesos emancipatorios incluso de ese entonces que no veían estas dimensiones, hay ciertas transformaciones en ese sentido importantes. Y bueno, pues, en general me parece, sí, la imagen de revolución ha cambiado, la idea de cambio social en ese sentido ha sido mucho más vinculada a estar no necesariamente contra el capital, sino incluso contra el trabajo, contra la forma de trabajo que el capital de alguna manera establece en un momento de una manera particular, ¿no? O específica, de generar otra forma de relación con la naturaleza. Y bueno, un ejemplo que quería poner también de eso, de cómo el desarrollo tecnológico, los aspectos técnicos permiten como desarrollar otro tipo, ampliar, digamos, de alguna manera nuestra, en este caso, sensibilidad. Quisiera hacer más énfasis en la sensibilidad que en la conciencia. Por ejemplo, pienso en los paisajes sonoros, ¿no? Por ahí tenemos ahí algún proyecto que tengo con algunos amigos. Yo no soy artista, pero tampoco sé quién soy, realmente. Y él produce paisajes sonoros que justo a través de grabar el audio, ¿no? Con cierto tipo de micrófonos, o sonorizar las plantas, se puede ver a través de su transpiración cómo estas producen, ¿no? Ciertos sonidos. Con esos sonidos se puede ver de alguna manera cómo es que la planta está reaccionando a ciertos estímulos, entre comillas, externos, y bueno, se puede ver que una planta estresada o un poco con poca hidratación, ¿no? Sonoriza de manera muy distinta. Y cuando uno le está hablando, incluso a la planta, esa sonoriza de manera distinta. Es decir, su transpiración cambia, pues, de alguna manera. No es que estemos comunicando, ¿no? Pero es otra forma también en ese sentido de que hay en ese sentido, ¿no? Hay veces que pues, de repente tenemos cierta empatía, ¿no? Hacia a una otra especie, por ejemplo, perro, un gato, etcétera, etcétera, y lo vemos ahí, pero justo hay veces que con las plantas no tenemos eso, y entre otras cosas también me parece, pensamos que no producen ese sonido o ese tipo de reacciones, por un lado. Y eso implica, en lugar de alfabetizar o pedagogizar, ¿no? Digamos, es una forma de pedagogía, ¿no? Como lo que mencionabas también en uno de los trabajos que nos compartiste, Sí. que parte a partir de la somática. Sí. Que en función de eso nos hace ver que hay una reacción, y después el sonorizar o el tener como una idea de conjunto de sonidos de los que no son conscientes en la cotidianidad, salud, como las aves, como las cigarras, etcétera, ¿no? O sea, sí, el poder yuxtaponer este conjunto de sonidos a través de la tecnología y producir un paisaje que nos permite mirar, generar un territorio a partir de otras posibilidades, digamos, es un uso obviamente de la tecnología que no necesariamente está pensado en la mercantilización, ¿no? Sino en ampliar esa sonoridad, ¿no? Ayer hablábamos de esta noción de prótesis, ¿no? Y de la posibilidad que en esa sensibilidad, en esa concientización, se puede, ¿no? Producir otro tipo de interrelación o de relación, pues, hombre-naturaleza, por llamarlos con estos conceptos, pero entonces ya tendríamos incluso también que repensar esa noción universal. Bueno, gracias, Oliver. Dos cositas porque creo que ya estamos sobre la hora. 5 minutos. 5 minutos tengo. Muy bien. Me alcanza. Respecto de la revolución y la crítica que se ha hecho como al concepto moderno de revolución, por lo menos en el planteo de Deleuze y Guattari, y en la misma crítica que se ha hecho en el mismo contexto filosófico o sociológico al concepto de clase, en función de eso que vos decías, las deudas de las que se hacen cargo, ¿no? Esa política que había dejado afuera problemáticas de raza, de género, ¿no? Bueno, ahí yo creo que se puede hacer una lectura de estas filosofías que tienen muchos elementos que nos resultan atractivos, que creo que nos permiten construir otros mundos. Hay algunas lecturas
que son como limitadas en realidad. Y hay que corregirlo a la luz de Marx. En realidad, esto sí es casi como discusión entre gente que quiere saber el detalle de Deleuze. Pero tiene que ver con algo de la política que sí, me parece que eso sí tiene valor. No se trata simplemente de eliminar la categoría de clase en favor de las múltiples identidades. Y no se trata de eliminar la categoría de revolución en favor de los devenires revolucionarios. Eso para mí no es lo que ellos dicen. Ellos dicen algo que vos dijiste con esa expresión de se hacen cargo de las deudas, pero no están abandonando lo que ya estaba diciendo. Y cuando ellos hablan del concepto de clase, cuando hablan del concepto de revolución, que es de lo que menos hablan, lo que están diciendo es, ok, hasta acá se había pensado esto, falta pensar todo esto, pero no porque esto no sea. Es como si dijera, nuestro cuerpo es el organismo, y también está la materia intensa, ¿se acuerdan ayer? Está la materia extensa, y dijimos, hey, pero hay materia intensa también. Hay clase, pero también hay género, pero no porque eliminemos la clase, porque sin la clase es como eliminar el organismo. Sin un organismo, ¿qué hacemos con la materia intensa? Sin la clase, ¿qué hacemos con el género, con la raza? Sin el horizonte de la revolución, ¿qué hacemos con los devenires revolucionarios? Yo creo que hay algo que hay que poder decir. Y respecto a las plantas y todo eso, a mí me recopa todo ese mundo. Si no lo conocen, te recomiendo a un biólogo molecular que se llama Anthony Triguavas, que es el que dice que las plantas son cerebros, para pensar esto de la conciencia, y que son redes neuronales, sin tener las neuronas. Y habla de la inteligencia de las plantas, y hay unos experimentos con unos hongos que resuelven laberintos. Pero para entender que, bueno, que la vida, y que la inteligencia, y que la conciencia, y que la sensibilidad no se reduce a lo que somos, ¿no? A los humanos. Bueno. Bueno, hacemos Sí. el receso, no voy a decir recreo. Está bien, yo iba a decir Hacemos recreo. el receso. Nos vamos al recreo y volvemos en 10 minutos, por favor. Sí. El café